Buenos días a todos. En este video seguimos con la historia del sandinismo. Después del fusilamiento de Augusto Sandino y la disolución de su ejército, el jefe de la Guardia Nacional que había ordenado la ejecución de Sandino, Anastasio Somoza García, logró obtener cada vez más influencia hasta lograr apoderarse de la presidencia en 1937. Instauró una dictadura con el apoyo de Estados Unidos y Franklin Delano Roosevelt, que ven acompañado de Somoza en la imagen al lado mío, pues Roosevelt lo recibió con todos los honores en Washington. En sus años de presidencia, la resistencia fue moderada dado que Anastasio Somoza padre, a pesar de haber instaurado un régimen autocrático, personal y con altos niveles de corrupción, logró obtener resultados económicos positivos. El PIB per cápita de la población pasó de $1.580 per cápita en 1937 a $3.200 en 1956, año de su asesinato por el poeta Rigoberto López Pérez. Sin embargo, el atentado contra Anastasio Somoza padre resultó inútil dado que dos de sus hijos controlaban sectores claves de la economía y del ejército. Anastasio Somoza hijo era el jefe de la Guardia Nacional y Luis Somoza era presidente del Congreso, y como tal asumió la presidencia de 1956 a 1963. Este contexto mostraba a los opositores al régimen que el atentado personal no era suficiente para eliminar la familia Somoza del poder y que había que emplear otros métodos porque hacían parte del aparato estatal. En 1957, el Comité Revolucionario Nicaragüense se formó en México con el objetivo de llevar a cabo una acción revolucionaria en Nicaragua. La formación de un nuevo bloque guerrillero se aceleró a partir de la victoria de los revolucionarios del movimiento del 26 de julio en Cuba en 1959, que mostró que era posible vencer a un poder establecido apoyado por Estados Unidos mediante una guerra de guerrillas. Nacieron entre 1959 y 61 numerosos grupos revolucionarios como la Juventud Democrática Nicaragüense, la Juventud Revolucionaria Nicaragüense o el Frente Interno de la Resistencia, que dieron paso al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este movimiento guerrillero se reivindicaba como heredero de la lucha iniciada por Augusto Sandino. El movimiento político y su jefe, Carlos Fonseca, dedicaron muchos esfuerzos a rescatar la figura de Sandino, que había sido desprestigiada por las dictaduras de la familia Somoza por razones evidentes. En efecto, la dictadura había tenido cuidado en eliminar las referencias positivas a Sandino en los manuales escolares y publicó un libro llamado El verdadero Sandino o El Calvario de las Segovias, que era el único libro que circulaba tratando de la vida de Sandino en el país. La guerrilla publicó numerosos folletos y libros para crear una contrahistoria e inscribir su combate en una continuidad histórica. En el libro de Sandino, Guerrillero Proletariado, Fonseca utiliza todos los recursos retóricos permitiendo crear un personaje anunciador del marxismo latinoamericano por sus orígenes y su pensamiento. Así escribe que Augusto César Sandino es el héroe guerrillero nicaragüense cuyo nombre ha pasado a ser símbolo de la ya secular lucha de los pueblos de América Latina contra el imperialismo yanqui. La primera conferencia de solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina alzó en su estrado la imagen de Sandino como representación del tradicional heroísmo latinoamericano anti-yanqui. Expresión del genio guerrillero de las masas populares, Augusto César Sandino, precursor del nuevo tiempo, que hoy forjan los pueblos sojuzgados y tienen por paradigma cumbre el heroico Ernesto Che Guevara. La guerrilla creó un discurso teleológico referente a la formación de los movimientos anteriores en el que la lucha revolucionaria marxista nicaragüense sería la superación de estos, y Sandino un puente entre las luchas anteriores y las contemporáneas al movimiento. En muchos aspectos, la utilización que Fonseca hace de Sandino se asemeja al discurso de la guerrilla del movimiento del 26 de julio en Cuba respecto a la figura tutelar de José Martí. Y como en el caso de Cuba, los guerrilleros lograron tomar el poder. En efecto, en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional lanzó una vasta ofensiva y logra derrocar el nuevo miembro de la familia en el poder, Anastasio Somoza hijo. Los sandinistas llevaron a cabo grandes reformas sociales como la reforma agraria, las reformas laborales y un cambio en las alianzas internacionales. Contrariamente a otros movimientos marxistas,
Los sandinistas promocionaron entre sus filas varios sacerdotes como Ernesto Cardenal, influenciados por la teología de la liberación que veremos en otro video. Los sandinistas tuvieron que enfrentarse a Estados Unidos, que apoyaron los opositores al nuevo régimen mediante un mecanismo de venta de armas a Irán que supuestamente era un enemigo de Estados Unidos. El resultado de la situación política, de la guerra y de los esfuerzos estadounidenses para derrocar a los sandinistas fue desastroso para la economía, ya que el PIB per cápita de Nicaragua pasó de $5.300 en 1977 a $2.400 en 1989. En cambio, a pesar del contexto de guerra civil, los sandinistas redujeron drásticamente el analfabetismo en el país. En 1990, los sandinistas entregaron el poder a Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora. Sin embargo, el sandinismo no desapareció y el Frente Sandinista de Liberación Nacional se reestructuró y mantuvo una amplia presencia en las instituciones y un fuerte sostén popular. En el año 2007, Daniel Ortega, un político sandinista, fue electo presidente, iniciando una nueva era del sandinismo con una política mucho menos revolucionaria que en 1979. En este video no trataremos de las recientes huelgas y de los problemas democráticos planteados. Puede ser que realice próximamente un video sobre este tema. Le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho su fidelidad al canal y espero verles pronto.